Muy buenos días, le damos a toda la gente que nos están escuchando aquí en Dallas, en Fort Worth y en cada una de las ciudades circunvecinas a nuestra ciudad aquí en el Metroplex. Hermanos, muy buenos días, les damos también a todas aquellas personas que nos escuchan fuera de nuestra área y también les decimos muy buen día a todas aquellas personas que nos están escuchando en las redes sociales. Bueno, una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando el libro de Números y hemos llegado en este momento a Números capítulo 21, donde empieza lo bueno, hermano. Empieza a desarrollarse una vez más la historia. Empieza el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra que se les había prometido. Pero cuando llegamos a Números capítulo 21, hemos de recordar que ya habían fracasado anteriormente, porque llegaron al mismo lugar donde están ahorita en Números 21 anteriormente y fracasaron cuando los 10 espías trajeron el informe negativo y el pueblo los escuchó. En este momento se encuentran una vez más en el mismo punto de partida y nos damos cuenta que en este día, en ese momento, no cometieron el error que cometieron en capítulos anteriores. El Señor los había llevado una vez más a la puerta de la tierra prometida y estaban listos para entrar y tomar posesión de ella. Números capítulo 21, versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo El rey de Arab ataca a Israel. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Neguet, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Bueno, aquí nos damos cuenta que esta nueva generación, esta generación fresca que habían nacido en el desierto, pues se les dio la oportunidad de empezar a tomar la tierra prometida a ellos, ya que a sus padres se les había negado por un juicio del Señor y tenían que morir todos en el desierto. Pero esta nueva generación se levanta y están aquí una vez más a la puerta de la tierra prometida y empiezan con un fracaso, empiezan siendo derrotados. Pero lo hermoso de este evento es que ya no es aquella generación de sus padres que en la derrota, que en las circunstancias adversas a ellos empezaban a quejarse delante del Señor. Aquí nos damos cuenta que esta generación ya había madurado, esta generación ya habían aprendido a confiar en el Señor. Y lo hermoso de esto es que en el versículo 2 nos dice que después de esta derrota que les había dado el rey de Arab en aquel desierto, dice que Israel hizo voto a Jehová y le dijo en el versículo 2, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Aquí nos vemos a Israel con otra personalidad. Aquí nos vemos la generación fresca que creció en el desierto con otra visión, con otra perspectiva, con una manera de acercarse a Dios en manera diferente. Esta generación se acercó en aquel momento cuando vieron la derrota y cuando vieron que unos de sus hermanos estaban siendo tomados presos como rehenes. Ellos estuvieron dispuestos a hacer un voto, estuvieron dispuestos a negociar. Se sentaron con el Señor y dijeron, Señor, entréganos a este rey y nosotros vamos a destruir sus ciudades. Eso fue lo que agradó al Eterno. Y dice la palabra, y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Bueno, así inicia Números capítulo 21. Para después de esto entramos en el capítulo 21 del versículo 4, donde dice que después de ahí, dice que partieron del monte Hor, donde habían recibido aquella gran victoria, y camino del mar Rojo para rodear la tierra de los edomitas, que hemos de recordar que se negaron a ayudarles, sus propios primos. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno,
En los primeros 5 versículos de Números capítulo 21 nos podemos dar cuenta que ya hay una derrota inicialmente, y después hay una victoria cuando el Eterno hace pacto con ellos, escucha su voto y les da y les entrega a aquel rey cananeo. Y después en el versículo 4 dice que vienen caminando, entrando hacia la tierra prometida, dice, y cayó el desánimo sobre de ellos. 5 versículos, y en el 5.º versículo ya estaban reaccionando como reaccionaron sus padres. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Número 1, déjenme enfocarme en la mentira que tenían en sus mentes. Ellos no habían salido de Egipto, ellos nacieron en el desierto, pero estaban acostumbrados a escuchar la queja de sus padres desde niños. Estaban escuchando, estaban repitiendo lo que toda su vida habían escuchado. Todo ese negativismo, toda esa falta de fe de sus padres la habían heredado. Y en ese momento, era momento donde el Señor tenía que venir y hacer una intervención. El Señor tenía que venir y no podía permitir que esta generación fresca que estaban empezando bien, ya tenían una victoria dentro de lo que es la tierra prometida. El Señor no podía permitir que esta generación se pervirtiera como se pervirtieran sus padres, porque si no, hubiera tenido el Señor que esperar otros 40 años para que esta segunda generación muriera en el desierto y esperar hasta la tercera generación para que entraran a la tierra prometida. Ya no había tiempo. Ya esta generación tenía que entrar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en esta ocasión? Bueno, lógicamente dice la palabra del Señor que el Señor al que ama disciplina. Y al escuchar el Señor que esta generación iban ya ahorita empezando a murmurar, tiene que hacer algo. Y les manda lo que nosotros conocemos como la serpiente de bronce. Ese capítulo que está en este mismo número, capítulo 21, ese mismo relato donde el Señor los castiga, permitiendo que serpientes los muerdan. Y la única manera de sanar a aquellas personas que eran mordidas era que Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce para que ellos la miraran. Y cuando la miraran, entonces ellos pudieran sanar y pudieran estar protegidos por aquel castigo que el Señor les había mandado. Pero quiero enfocarme en algo muy importante, en lo que el Señor estaba haciendo en este momento con esta generación. Demos cuenta, cuando tuvieron aquella derrota contra el primer rey cananeo, cuando vieron que sus hermanos estaban siendo tomados como rehenes, hicieron votos delante del Señor. Inmediatamente el Señor les entregó la victoria. Y después de esto, siguieron caminando, avanzando, y hubiéramos todos podido apostar que iban a seguir el mismo ritmo, el mismo curso con el que iniciaron. Pero no, cayó el desánimo delante de ellos, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros humanamente podemos comprender, ¿no? A veces estamos en victoria y al siguiente día, ya por razones o circunstancias humanas, estamos otra vez más hundidos en nuestra depresión, en nuestra miseria. Eso fue también lo que le pasó a este gran profeta, a Elías. Un día acaba llevando a juicio a todos los sacerdotes de Balaam, 850, y al siguiente día ya está escondido en una cueva porque tiene miedo de que Jezabel lo vaya a asesinar. Entonces es algo humano que yo lo definiría de esta forma en los últimos minutos que nos quedan. ¿Qué es lo que el Señor estaba tratando de hacer? El Señor estaba tratando de vacunar, por así decirlo, espiritualmente a esta generación para que no cometieran el mismo error que cometieron sus padres. Para esto voy a citar 2 Corintios capítulo 5, donde hay un versículo que yo siento que es lo que el Señor estaba haciendo en este momento. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, donde entre paréntesis dice, creo que es uno de los versículos más cortos que tenemos en la Biblia, dice: porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Es todo lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos y no por vista.
Esto es lo que el Señor estaba haciendo en esa manera de manifestar su amor por esta generación. La gente podría pensar: oh hermano, es que el Señor les mandó serpientes y las serpientes los estaban matando, los estaban exterminando. No, el Señor tenía otro propósito en medio de todo esto. El Señor les estaba recordando que no podían venir y sentarse y negociar con ellos un día anterior y al siguiente día empezar a murmurar en contra de él, que no podían saborear la victoria de haber derrotado al primer rey cananita caminando hacia tomar la tierra prometida y al siguiente día desanimarse, que no podían comer de las dos mesas, que o comían de la mesa de la victoria o comían de la mesa de la derrota. Entonces lo que el Señor estaba tratando de hacer en Números capítulo 21, con esta generación fresca, con esta generación nueva, les estaba inyectando, les estaba enseñando, los estaba vacunando a enseñarlos a caminar por fe. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Bueno, cuando viene la reprensión de las serpientes que los muerden, también levanta la solución, porque así es el Señor. Amén. Y dice que le ordenó a Moisés y le dice: haz una serpiente de bronce y levántala. Dice: y todo aquel que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Dice el mismo capítulo, dice Números 21, versículo 9, dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta cómo el Señor inmediatamente, cuál era el propósito que quería hacer en esta generación fresca? Los estaba empezando a enseñar a caminar por fe y no por vista. Hermano, yo no sé si estoy explicando correctamente lo que yo estoy recibiendo de parte del Eterno. Ni siquiera sé si he logrado expresar cuál es la palabra del Señor. Pero lo que sí te puedo decir es que muchas veces nuestra vida en el Señor es muy similar a esta vida que esta gente padeció en el desierto. El Señor nos enseña a nosotros en la misma forma que les enseñó a ellos a caminar. Yo recuerdo, vamos a poner a esta generación de Números 21, a esta nueva generación, vamos a ponerla como todos aquellos hermanos que van naciendo en el Señor, todos aquellos nuevecitos, ¿no? ¿Cuántas cosas no nos proponemos cuando somos nuevos, cuando estamos frescos en el Señor y queremos empezar a caminar nosotros por nuestras propias fuerzas? Y hacemos todo tipo de promesa al Señor que difícilmente muchas veces cumplimos. Y decimos tantas cosas que, hermano, por dadas nuestras emociones, de que empezamos a tomar nuestras primeras victorias en el Señor. Pero realmente solamente estamos aprendiendo. Y luego después de eso viene el momento donde las cosas no nos empiezan a salir. Y el Señor lo único que está haciendo en nuestra vida nos está tratando de decir que no es por nuestra propia fuerza que tenemos que caminar en nuestra vida en Él, sino tiene que ser una vida totalmente fundada sobre la fe. Que aprendamos a mirarlo a Él, que no tenemos que ir caminando de voto en voto, proponiendo o promoviendo nuestras propias fuerzas o nuestras propias estrategias o con nuestros propios recursos muchas veces, sino que la vida que Él espera en nosotros es la vida que le estaba enseñando a esta segunda generación, el cómo tenían que tomar la tierra. Tenían que tomar la tierra con fe. Tenían que tomar las victorias por fe. Pareciera curioso lo que voy a decir y voy a tener que hacer varios capítulos de Hablemos de lo que no se habla de Números 21, porque tendríamos que tardar horas para explicar esto. Pero si usted se da cuenta, en el mismo Números 21, después de que se levanta aquella asta con la serpiente de bronce enredada, dice, los israelitas empiezan a tomar victoria sobre victoria, hermano.
victoria sobre victoria. ¿Por qué? Porque ese era el propósito del Eterno. El propósito del Eterno es que ellos aprendieran no a ganar sus victorias haciendo votos, pero que ganaran sus victorias porque estaban caminando en fe, porque nos dice el mismo apóstol Pablo, que sin fe es imposible agradar al Eterno. Porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él existe y debe creer que Él está por nosotros. Si usted se profundiza en este capítulo, hermano, es uno de los mejores capítulos que podemos ver, donde nosotros podemos entender cómo va nuestro proceso o cómo inicia nuestro proceso en nuestra fe en el Señor. Iniciamos por nuestra propia fuerza. Iniciamos con nuestras propias emociones. El Señor, a través de este proceso, cuando vamos caminando con Él, tiene que venir y tiene que enseñarnos a caminar por fe. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Entonces, es aquí donde, después de aquella derrota, donde ellos se desanimaron. Y se desanimaron precisamente porque iban caminando bajo su propia fuerza, iban caminando bajo sus propios recursos. Y no iban caminando con la emoción de la fe, que decían, ahora sí, si ya tomamos una victoria, entonces la segunda del Señor está garantizada, tenemos que proseguir, tenemos que tomar. No, estaban exponiéndose a que en ese estado de ánimo en el que iban, en esa falta de preparación, estaban casi como planeando para una segunda derrota. Por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que el Señor, a través de este proceso de la serpiente de bronce, el Señor lo único que hace con ellos, los está enseñando a aprender a caminar por fe. Porque les dijo, bueno, levanta, a Moisés le dijo, levanta esa serpiente y todo aquel que mire a esa serpiente vivirá. Y entonces ese fue el proceso que ellos tuvieron que pasar para poder aprender a caminar por fe. Hay algo que necesito también compartir contigo, y para eso necesito ir a 2 de Reyes capítulo 18. Leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo El reinado de Ezequías. Y dice así la palabra, 2 de Reyes 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nahustán. Bueno, déjeme repetir ese último versículo. Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces el pueblo de Israel la habían idolatrizado y quemaban incienso aquella serpiente de bronce. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? La fe tiene que ir evolucionando en nuestra vida. Aquel solamente fue un principio que el Señor les dio. El Señor los estaba enseñando a caminar por fe. Les estaba mostrando que tenían que ver aquella serpiente. Pero no tenían que quedarse mirando esa serpiente todo el tiempo. Tenían que evolucionar. Tenían que aprender. Tenían que dejar que su fe madurara.
al no hacerlo de esa forma, nos podemos dar cuenta que siglos después todavía aquella serpiente que sirvió como el antídoto para contrarrestar el veneno de aquel castigo de aquellas serpientes que los mordían, todavía era idolatrizada en Israel, y tuvo que venir un rey temeroso del Señor que entendía el proceso de la evolución de nuestra fe, que entendía el proceso del crecimiento espiritual. Tuvo que venir y romper esa serpiente de bronce que había sido idolatrizada por Israel por muchos años. Hermano, no es fácil explicar un proceso de crecimiento de la fe en 20 minutos, pero sí te puedo decir, hermano, que realmente el apóstol Pablo lo define en una manera más concreta en un solo versículo, en unas cuantas palabras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7, ¿sí? Dice que por fe andamos y no andamos por vista, que tenemos que evolucionar nuestra fe a que todos los días esa vida que estamos viviendo en el eterno, en el Señor, podamos llevarla al proceso donde no es por voto, no es por obra, no es por lo que hacemos ni por lo que dejamos de hacer, sino es por la fe y la confianza que tenemos en Él, por lo cual nosotros nos movemos. Porque muchas veces si andamos, hermanos, por obras, va a pasar lo que pasó a aquella generación, nos vamos a desanimar, nos desactivamos y de repente tenemos una victoria, luego tenemos un fracaso y empezamos a caminar en ciclos en nuestra vida y no hay realmente una victoria total sobre nosotros. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y quizás para algunos de ustedes pues es un poquito complicado explicar algo que tenía que tomar mínimo 2-3 horas para poderlo desarrollar. Pero hermano, yo te reto a que me llames, yo te reto a que dialoguemos, yo te invito a que podamos compartir esta idea de pensamientos que deja Números capítulo 21. ¿No? Y que podamos aprender juntos del mensaje que tiene el Eterno para nosotros. Mi teléfono es el 214-212-7676 y vamos a continuar metiéndole un poquito más de estudio a esto el día de mañana, donde vamos a ver cómo también Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3 hace mención de esta serpiente, pero cambia totalmente el verbo. Cambia el verbo de mirar y lo pone como creer. Es ahí donde estoy diciendo, nuestra fe debe de evolucionar. 214-212-7676, hermano, pues aquí estamos, 214-212-7676, y estamos aquí para recibir tus llamadas y tus comentarios. Que el Eterno te bendiga, gracias, y que el Señor te bendiga, amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.